¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en el motor que impulsa la lógica en la web, las funciones de JavaScript. Imaginen que no son solo líneas de texto estáticas en una pantalla, ¿verdad? Veámoslas más bien como máquinas súper sofisticadas. La materia prima entra por un lado, pasa por unos engranajes lógicos perfectamente diseñados y ¡boom!, sale un producto terminado. Y claro, como toda buena maquinaria, estas funciones han evolucionado muchísimo con los años. Se han vuelto más elegantes, más eficientes y, la verdad, mucho más poderosas. Así que arranquemos de una vez con este viaje fascinante por el mismísimo corazón de la programación web. Bueno, para que tengamos claro el mapa de hoy, vamos a hacer 6 paradas clave: conceptos básicos de funciones, declaraciones, expresiones y parámetros, ámbito léxico y cierres, entendiendo la recursividad, funciones de flecha y, para cerrar con broche de oro, las funciones predefinidas. Así que, sin más preámbulos, pasemos a la sección 1, conceptos básicos de funciones. A ver, todos conocemos la definición de libro, un procedimiento que realiza una tarea o calcula un valor. Pero, volviendo a nuestra analogía de la máquina, para que un simple bloque de código realmente se gane el título de función, no puede ser nada más un montón de engranajes girando a lo loco y sin sentido. Tiene que haber una relación, una conexión súper obvia e intencional entre lo que metemos por la ranura de entrada y lo que la máquina nos escupe al final. Es procesamiento, sí, pero con un propósito claro. O sea, si le pasamos un número para multiplicarlo, el resultado final tiene que reflejar esa operación exacta, ni más ni menos. Ahora, para que el motor de JavaScript reconozca y guarde estas máquinas en la memoria sin problemas, hay reglas de etiquetado súper estrictas, cero ambigüedades aquí, nada de espacios, ni se les ocurre empezar con un número, y ojo, el sistema es absolutamente sensible a las mayúsculas. De hecho, cambiar una sola letrita de minúscula a mayúscula te crea una identidad completamente diferente en la memoria del entorno de ejecución. Y por supuesto, olvidémonos de usar acentos, puntos o la letra ñ. Y bueno, aquí es donde la magia ocurre en la vida real. Toda esa abstracción y esas reglas estrictas se convierten en acciones directas. Fíjense en algo tan sencillo como la función alert. Llama a un comportamiento nativo del navegador y nos muestra literalmente en la cara una ventana emergente. Es como la luz verde que nos confirma visualmente que toda esa lógica interna de nuestra máquina funcionó a la perfección. Muy bien, avancemos a la sección 2, declaraciones, expresiones y parámetros. Lo que es realmente interesante de este punto es el contraste en cómo se comportan estas dos arquitecturas bajo el capó. Por un lado, las declaraciones de funciones tienen, digamos, un pase VIP. El motor de JavaScript hace un barrido rápido, las detecta y las eleva, lo que conocemos como hoisting, hasta la cima de su ámbito. Esto significa que podemos llamarlas incluso antes de la línea donde las escribimos. Por el otro lado, las expresiones de función son un poco más tímidas. Se guardan dentro de variables y se quedan ahí, súper ancladas, esperando su turno en el flujo exacto del programa. Y esto resulta fabuloso cuando necesitamos pasarlas como instrucciones temporales a otras funciones. Y hablando de evolución, miremos este salto directo. Históricamente, si nuestra máquina esperaba 2 materiales y solo le mandábamos uno, todo el proceso colapsaba, ¿verdad? Terminábamos con esos temidos errores de not a number. Teníamos que armar mecanismos de seguridad manuales, línea por línea, dentro de la función, solo para ver si algo venía como undefined. Pero afortunadamente, con las actualizaciones modernas, esa verificación se optimizó de una manera brutal. Ahora, podemos definir valores por defecto directamente en la cabecera de la función. Es literalmente ponerle un seguro automático a la máquina desde el principio. Y ojo que la cosa no termina ahí. ¿Qué pasa cuando la función necesita procesar una avalancha de datos y ni siquiera sabemos cuántos van a ser de antemano? Ahí es donde entran a salvar el día a los parámetros resto. Con solo 3 simples puntitos en la sintaxis, la función adquiere el superpoder de absorber una cantidad infinita de argumentos y, lo mejor de todo, los organiza súper ordenadamente dentro de un arreglo. Es un cambio total en las reglas del juego para la flexibilidad de nuestro código. Lo que nos lleva a la sección 3. Ámbito léxico y cierres, también conocidos como closures. Sinceramente, este es uno de los conceptos más potentes de todo el lenguaje. Imaginen las funciones anidadas como cajas fuertes dentro de cajas fuertes. La función que está más adentro no solo tiene acceso a sus propios datos, sino que hereda la llave para acceder a los datos de la caja principal que la envuelve. Y aquí viene la magia. Cuando devolvemos esa función interna hacia el exterior, se crea un cierre. Es básicamente una burbuja de memoria permanente. Esa función se va a acordar de todo su entorno original, incluso cuando la función externa ya terminó su trabajo y desapareció. Increíble, ¿no? Para ponerlo en términos exactos, tenemos esta cita que va directo al grano. Un cierre debe conservar los argumentos y variables en todos los alrededores a los que hace referencia.
En la práctica, esto significa que los cierres nos dan un nivel de privacidad de datos espectacular. Es la base literal para crear fábricas de funciones y módulos súper seguros, donde las variables delicadas quedan totalmente protegidas del mundo exterior y solo se puede acceder a ellas a través de esa función específica que expusimos. Bueno, todo esto de las funciones ejecutando tareas nos deja con una duda teórica bastante intrigante. Si una función es un paquete de instrucciones que ejecuta una acción, ¿qué pasa si una de esas instrucciones es, literalmente, volver a activarse a sí misma? Para responder a eso, entramos a la sección 4, entendiendo la recursividad. Y esto ilustra de manera brillante cómo la lógica autorreplicante puede desatar nudos complejos. Básicamente, la recursividad clona el proceso de nuestra máquina una y otra vez, apilando cada ejecución en la memoria. Es una solución elegantísima para navegar por cosas como estructuras de árboles súper profundas. Por ejemplo, el DOM de una página web, donde usar un ciclo normal nos dejaría con un código tremendamente enredado. Pero cuidado, este diseño exige obligatoriamente una condición de freno, una salida de emergencia. Si nos olvidamos de ponérsela, la pila de la memoria va a desbordarse en un bucle infinito y nuestro programa va a colapsar. Pasemos ahora a algo mucho más moderno en la sección 5, funciones de flecha. Aquí es donde vemos una diferencia arquitectónica monumental, quizá la mejora más elegante del JavaScript moderno. Históricamente, usar la palabra clave this dentro de una función regular era un dolor de cabeza constante. Cambiaba de identidad dependiendo de quién la llamara, y nos rompía la lógica todo el tiempo al usar temporizadores o eventos. Las funciones de flecha llegaron para cortar esto de raíz. ¿Cómo? No tienen un dis propio, simplemente lo heredan del contexto exacto donde fueron escritas, vinculándolo léxicamente. Es un diseño impecable que nos previene incontables errores de frustración en la programación orientada a objetos. Claro que todo ese poder viene con ciertas condiciones. Para tener esa sintaxis súper aerodinámica y ahorrarnos escribir palabras clave, tenemos que seguir reglas visuales muy estrictas. Por ejemplo, si no hay parámetros, los paréntesis son obligatorios sí o sí. Cero saltos de línea entre los parámetros y la flecha, o rompemos todo al instante con un error de sintaxis. Podemos omitir las llaves si solo vamos a devolver una sola expresión de forma implícita. Pero ojo, si queremos devolver un objeto literal directo, tenemos que envolverlo entre paréntesis para que el motor no se confunda creyendo que es un bloque de código. Disciplina pura. Finalmente, llegamos a la sección 6, funciones predefinidas. Porque seamos realistas, no siempre tenemos que inventar la rueda o construir la maquinaria desde cero. El lenguaje ya nos regala estas herramientas globales preinstaladas listas para usarse. Tenemos desde utilidades analíticas súper rápidas como isFinite o isNaN para asegurarnos de que un valor es un número válido y no va a arruinar nuestro cálculo, hasta motores ultracomplejos como eval, que toman una simple cadena de texto y la ejecutan como si fuera código real de programación. Son piezas poderosísimas que ya vienen de fábrica a disposición de cualquier programa. Entonces, para cerrar este recorrido, pensemos en todo lo que hemos analizado hoy. De todas estas increíbles piezas de ingeniería que vimos, ¿qué mejor estructural, ya sean los cierres permanentes en memoria, el poder iterativo de la recursividad o la limpieza de las funciones de flecha, creen que va a cambiar fundamentalmente la forma en que se diseñe la arquitectura en los proyectos web del futuro? Comprender a fondo estas herramientas va mucho más allá de saber escribir instrucciones, es literalmente dominar la lógica misma. Evaluar cuál de estos enfoques utilizar es el gran reto constante para quienes construimos la tecnología de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.